Por favor, todos ingresen al aula virtual. En el bloque de recursos de recuperación, ahí ponga la asistencia, por favor. Y a todos, por favor, entren al aula virtual y pongan la asistencia en curso de recuperación. Una vez que haya registrado la asistencia en el PIN, alce la mano, por favor. Los que han registrado la asistencia en el PIN, alcen la mano. Están 10 de 19, 12 de 19, 15 de 19, 16, 15, 17 de 20, 3, 18 de 20, faltan 2, 19 de 20, falta 1, por favor. Falta un estudiante que registre la asistencia, por favor. Están 20 en el PIN, pero solo han registrado 19. Hay uno que no ha registrado. Registre la asistencia, por favor. Inge, buenos días. Yo estoy tratando de abrir el learning, pero no se me abre. Espérame un ratito, por favor. Ya, ok. Bien, bajen todas las manos, por favor, y gracias.
Esperemos que la señorita Tuapanta lo haga después. ¿Qué? Ya está, ok. Voy a registrar aquí. Atención a la lista, por favor. Arboleda. Buenos días, Inge, presente. Ya, ok. Benavides. Benavides. ¿Dónde está? Castiblanco. Castiblanco. Ok. Castillo. Presente. Ok. Castro. Presente. Ok. Chango. Chango. No está Chango. Chuquimarca. Presente, Inge. Ok. Paula. Flores. Presente, Inge. Ok. Guacho. Presente, Inge. Bueno. Ok. Heredia. Presente, Inge. Ok. Ilbay. Presente, Inge, buenos días. Ok. Buen día. Jiménez. Presente, Inge. Ok. Lema. Presente. Ok. León. León, ¿qué? Disculpe. Es el único. Cristian. Ah, ya, presente, Inge. Ya pasó. Lozano. Presente, Inge. Ok. Merichano. Pacheco. Presente. Ok. Parra Hualpa. Presente. Ok. Parra Soria. Romero. Presente. Ok. Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Ok. Buen día. Tuapanta. Presente. Ok. Vaca. Presente. Ok. Vargas. Presente. Ok. Yambay. Presente. Ok. Yankee. Presente. Ok. Están 22 cuando corro lista y allá están 23 ya, los que acaban de ingresar retrasados como siempre ingresen al aula virtual y registren la asistencia porque esa es la que va a determinar si asistió o no. Ese es la lista. Si nosotros vamos a bajar esa lista y es el informe que se adiciona al curso de recuperación. Entonces, por favor, anote la asistencia en el aula virtual en la parte de curso de recuperación. Están registrados 21 en el aula virtual, faltan 2. Los que entran recientemente ingresen al aula virtual en el curso de recuperación. Ahí está la asistencia. Están 23 en el team y solo registran 21. Faltan 2 personas que ingresen, que registren la asistencia. Bien, vamos a iniciar con el curso de recuperación el día de hoy.
abordamos 3 temas. El primero es sistemas de puesta a tierra. Parece que es este problema. Me confirman si están observando la pantalla el problema grupal número 3. Por favor. Sí. Ya, ok, gracias. Bien, de este problema, ¿qué parte no entiende? ¿Alguien me puede decir? ¿O está comprendido totalmente? La idea del curso de recuperación es que usted, los temas que se van a tratar, sea comprendido totalmente. Es decir, aquí no vamos a repetir la clase íntegra, ¿verdad? Porque no nos queda mucho tiempo. Aquí lo que se trata es de cubrir los vacíos que cada uno de ustedes tiene. Entonces, dígame en este momento, en este problema sobre el sistema de puesta a tierra, ¿qué parte todavía no entienden? ¿Qué parte está, como se dice, un poco, llamemos, oscuro para usted? ¿O todos entienden? Si en este momento vamos a hacer el examen en este problema, ¿hay a alguien que le falta? Vamos con el señor Arboleda. Sí, Inge, buenos días. Muy bien. ¿Qué le falta a usted por cubrir o qué fallas tiene en este tema de sistemas de puesta a tierra? Sería un poquito en la dirección de los vectores. Dirección de los vectores. A ver, con usted mismo vamos. Para poder resolver el problema, dice, 2 electrodos hemisféricos de radio A y B son enterrados en la Tierra de conductividad de sigma 1 y sigma 2, como se muestra en la figura. La distancia entre los electrodos es mucho mayor que sus radios. Determinar la resistencia entre los electrodos. Es decir, el objetivo de aquí es determinar la resistencia entre los electrodos. Voy a pasarle al PAI. Entonces aquí nos pide determinar la resistencia de los electrodos. ¿Cuál es la ecuación que me determina la resistencia de los electrodos, señor Arboleda? Señor Arboleda. Señor Arboleda. Hola, Inge, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho ahorita. ¿Cuál es la ecuación que me permite determinar la resistencia de los electrodos? ¿Cuál es esa ecuación? La resistencia sería igual ¿cómo es? La capacitancia sobre la corriente. Capacitancia sobre corriente. Verá que usted está en teoría electromagnética. Perdón, Inge, Aprobó circuitos eléctricos 1, electricidad y electromagnetismo. Esa es la ecuación que usted me dice, ¿es correcta? Señor Benavides, ¿lo que puse su compañero es correcto? Señor Benavides. No ha asistido. El señor Castiblanco. ¿Es correcta la ecuación que plantea su compañero Arboleda? Señor Castiblanco. No quiere participar, ¿verdad? Que todo está grabado.
Puedo Nancy, que responder. digan, ya me falta un puntito, ayúdeme, mándeme un trabajo. Este es el Inge, trabajo que tienen que hacer. puedo ¿Puedo responderle, responder, Inge. Inge? A ver, el señor Castillo, ¿está correcto la ecuación? No, Inge, está incorrecto. ¿Cuál es lo Es correcto? que la resistencia es igual al potencial eléctrico sobre la corriente. Potencial eléctrico sobre la corriente. Vamos a poner potencial sobre corriente. Ya, vamos a preguntar Diferencial de potencial, Inge. al señor Castro. El señor Castro, ¿está correcto? Es con diferencial de potencial. Bueno, al decir diferencial de potencial es equivalente al potencial. Es decir, en diferencial es entre dos puntos y el resultado final de esos dos puntos es uno solo. Es decir, no hay problema el uno como el otro. Ya, correcto. Ahora, el señor Chango, ya tenemos la ecuación para la resistencia diferencial de potencial sobre corriente. ¿Qué más hay que hacer? Hay que seguir haciendo para poder responder acá a la pregunta que dice determinar la resistencia de dos electrodos. Señor Chango, ¿qué más Sí, tengo que hacer? hallamos la densidad de corriente por la fórmula que sabemos que I es igual a la integral cerrada del vector J por punto ds Corriente integral cerrada, ¿de qué? de superficie. Superficie J Punto ds punto ds. ¿Para qué hacemos esta? Planteamos esta ecuación. para hallar el vector J, que sería Pero el vector la densidad de corriente, ya, pero en señor Chango, formato escalar. atención, señor Chango, verá, aquí no hay que plantear ecuaciones así al aire, hay que ir en orden. Planteamos la ecuación que dice determinar la resistencia entre los dos electrodos. La ecuación que me determina la resistencia de los dos electrodos es esta. Ahora, en el problema, mire, si ve aquí el problema, le dan la corriente I sub 1, le están dando. Es decir, aquí la corriente ya le están dando. ¿Cuál es el objetivo de plantear esta ecuación I? Si ya está conociendo la corriente y arriba, mire, Eh, usamos para que relacione el vector J con el campo eléctrico y en de ahí esta ya ecuación, ya, escúcheme, señor Chango, en esta ecuación, ¿dónde vemos el campo eléctrico? En la ecuación que está pintado con amarillo. ¿Dónde está el campo eléctrico ahí? mm, de ahí podemos en ninguna parte, ahí no está en ninguna parte el campo eléctrico. ¿Cómo? En ninguna parte está el campo eléctrico ahí. Señor Chuquimar, ya tenemos la ecuación con amarillo, su compañero dice la ecuación de corriente, pero veo que no relaciona con las incógnitas que están acá arriba. La corriente sí se conoce. Señor Chuquimarca, Ajá. ¿cuál es el siguiente paso? Dibujar el vector J, Inge. ¿Por qué? ¿En el de amarillo hay algún J? No, Inge. ¿Cuál es el siguiente paso? Verá, para poder resolver un problema, va para todos, usted tiene que plantear de dónde parte a dónde llega. Aquí le estoy poniendo la ecuación final a dónde debe llegar y cómo la resistencia se relaciona con esta ecuación, mire las variables que tiene. Entonces, de acuerdo a lo que usted tiene y a la incógnita, deben ir resolviendo. Es decir, depende de los, ¿cómo se llama? De los datos que tengan en el problema.
Inge, disculpe, como ya sabemos la corriente, solo nos faltaría hallar el potencial. Ya, ¿cómo obtengo? Con la ecuación que está planteada más abajo, Inge. ¿En dónde está planteado? Aquí no hay el potencial, esta de aquí la corriente, no, aquí no está el potencial. Con una integral, Inge, que iría de B hasta A, que Explíqueme la ecuación del potencial, por favor. es la integral definida que va desde B hasta A del producto punto de E por dl. ¿Integral de qué? Integral definida de B hasta A, Inge. Del producto punto. E punto dl. Ahí está correcto. Según yo, sí. Ya, señor Flores, ¿está correcto esa ecuación? Creo que están mal ¿Por qué cree que está mal? Verá que ya estamos en la etapa final. ¿Es o no es? creo que es de A hasta B, Inge, por el signo. Ya, hasta D. Cuando usted dice este arriba y ese de arriba abajo. Señor Guacho, ¿está correcto esa ecuación, lo que dicen sus compañeros? Sí, que la de abajo y la primera sí está bien. Esta ecuación, no, esta ecuación, la última que acaba de decir, esta de aquí le estoy preguntando, esa de ahí. Si lo otro ya pasó, ¿está correcto lo que está diciendo? Es de B a A, Inge. Ah, De B a A. de B a A. Ya, el señor Heredia, ¿está de acuerdo? ¿Está correcto eso? Sí, Inge. El señor Ilbay, ¿está correcto? Bueno, de mi perspectiva no, Inge, porque es una integral cerrada de línea. Es integral cerrada de línea. Ahí. Sí, y integral cerrada de línea, abajo L, se dice el producto punto entre campo eléctrico y el de L. Ahí está bien. Y falta la L de abajo de la integral. A ver, vamos a poner la L. Ahí está Sí, bien. sí. Sí. Señor Jiménez, ¿está correcto lo que dice su compañero? Para mí estaba bien como estaba anteriormente. Es decir, esto no sirve. Es decir, lo correcto es eso. Sí. ¿Cuál de los dos, cómo se llama? ¿Esa de ahí? ¿O lo inverso? El que estaba anterior, no el inverso. Ese de ahí. Ajá. Ya. El señor Lema, ¿está correcto ahí? Le faltaría el diferencial de potenciales igual a esta integral. ¿En dónde le pongo eso? Adelante de la integral, ¿Es igual? a esa integral. Está Ya, escrita. ya. El señor León, ¿está correcto eso? Sí, Inge. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría esa ecuación, señor León? ¿Cómo funciona esa ecuación para aplicarle al problema? Señor León. ¿Iría de menor a mayor potencial, Inge? No, pero ¿qué cosa? ¿Qué va a ir de menor a mayor potencial? Ahorita yo le estoy preguntando. Al inicio yo preguntaba, señores, por favor, ¿qué parte de este tema no entienden? ¿Qué parte no está claro? Como todos no dijeron nada, se supone que todo está claro, todo está entendido. Ahora, para comprobar, el que hace las preguntas soy yo.
y ustedes deben contestar. ¿Estamos claros? Le estoy preguntando, ¿cómo funciona esta ecuación? ¿Iría de menor a mayor potencial el campo eléctrico? Menor a mayor. ¿Y qué saco con eso? ¿Qué me está diciendo de forma general? Verá, aquí hay una variable delta B, aquí hay un signo de integración, aquí hay una variable B, una variable A, una E, un punto, un DL. Tiene que decirme qué significa cada uno en función de la ecuación, no en forma general. En forma general no soluciona nada, ya tiene que ser específico. ¿Cómo funciona esa ecuación? ¿Dónde ubico ese delta B? ¿Dónde ubico ese D, ese A, ese E, ese DL? Ese es el cómo que yo preguntaba. ¿Tienen alguna duda, alguna dificultad? Nadie me dice nada, entonces yo estoy comprobando si en verdad entendió, pero veo que no han entendido y tampoco quieren preguntar. ¿Cómo funciona la fórmula, señor ¿Puedo responderle yo, Inge? León? Ya le va a tocar su turno, señor León. No. Señor Lozano, ¿cómo funciona la ecuación que está aquí del potencial eléctrico? Primero tendríamos que dibujar el vector campo eléctrico y el vector de él. Con eso no me dice nada. ¿Cómo? Verá que le digo, ¿cómo funciona? La respuesta es muy vaga, no me indica nada. Así no se puede resolver nada. De lo que me está diciendo, no se resuelve nada. ¿Cómo? Alguien me dice, voy a poner un puente de la Tierra a la Luna. Yo digo, ¿cómo? Decir es fácil, pero hay que decir cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando se responde el cómo, ahí sí ya me está, como se dice, indicando que sí sabe hacer. ¿Cómo? El señor Merchan, no está. La señorita Pacheco, ¿cómo funciona esta ecuación? Verá que ya estamos finalizando el periodo y esto debe saberse bien. Si no se sabe cómo funciona la ecuación, es imposible que pueda aprobar. Es decir, no puede aprobar porque le falta bastante. Señorita Pacheco, ¿cómo funciona la fórmula? No se trata de puntos, se trata de conocimientos. ¿Cómo funciona esto? Señorita Pacheco. No está. No, sí. Ya, ¿cómo funciona? Verá que esto queda grabado. ¿Cómo funciona la fórmula? Si no sabe cómo funciona, entonces, ¿cómo resuelve los problemas? Y eso me confirma que se aprendieron de memoria, copiaron, le dieron haciendo. Señorita Pacheco, ¿cómo funciona? La fórmula explica la distribución del flujo magnético en la superficie. ¿Dónde está el flujo magnético ahí en esa ecuación? La densidad de corriente es la J. ¿Dónde está la densidad de corriente en esta ecuación que estamos tratando en diferencia de potencial? ¿Dónde está la Pensé que estábamos analizando la de abajo. A ver, Ya. está activa en la clase. La diferencia de potencial es la que produce el campo magnético en la... Explíqueme cómo funciona esa fórmula. Por favor. Verá que puede tener usted 27.99. Dice, me falta una centésima. No, le falta bastante. No me puede explicar lo mínimo que se puede, como se dice, saber para poder desarrollar los problemas. Vuelvo y repito, va para todos. No se trata de puntos, se trata de conocimientos. Y veo que
La parte fundamental, el funcionamiento de la fórmula, no me saben, entonces no merecen pasar. Señorita Pacheco, ¿me puede decir cómo funciona la fórmula esta, la ecuación de diferencia de potencial? No, verá que queda grabado. Después no me diga, me falta un puntito, ayúdeme, mándeme un trabajo, no sea mala gente. No, ahorita quiero que me respondan. Señor Parra Hualpa, ¿cómo funciona esta ecuación de potencial Eh, eléctrico? Ya Inge, para el potencial eléctrico nos dice que debemos tomar en cuenta el signo del integral. En este caso, yo lo tomaría como el positivo y cambiarían los límites de integración, que nos dice que debería estar de un mayor campo eléctrico a un menor campo eléctrico. La Pero dirección, tal como está planteado ahí están unas variables, tal como está planteado. Entonces, usted ve que el signo es positivo. entonces ahí sería negativo, ya que está de un menor ¿Cómo campo debe, eléctrico a un... ya, cómo debe ubicarse? Eso es independiente. Arriba ponga A, L, K, M, abajo cualquier variable. Lo importante es las variables que ponga en el límite inferior y en el límite superior debe saber ubicarle en el problema. Esto es relativo. El A puedo ponerle abajo, el B arriba, el B o viceversa. Eso no importa. Una vez puesto estos símbolos en los límites inferior y superior, usted debe saberle ubicar en el gráfico. Entonces, de acuerdo cómo está planteado esa ecuación, cómo funciona. Ya, entonces, como está planteado, para el potencial nos dice que vamos a calcular de un mayor a menor campo eléctrico los límites de integración. Véame, me dice en forma general, verá, ahí hay variables, hay símbolos, hay letras, hay vectores. Tiene que decirme con las variables, los símbolos que Ya. están ahí. No Entonces, en forma general. el mayor campo eléctrico estaría ubicado en B y el menor en A. Y después deberíamos ubicar los vectores E de L y resolver el E punto de Ya. L. ¿Cómo va el vector de L? El de L va en la dirección de la integración, en este caso de mayor a menor campo eléctrico. ¿Ya? ¿Y el E? Eso va en dirección del campo eléctrico que habíamos sacado anteriormente en la relación que se hace de J con el campo eléctrico. Todavía no hay, ¿verdad? Todavía no tenemos, falta. Es decir, usted no puede, cuando construye una casa, primero es la planta baja, después viene la primera planta, la segunda, la tercera. Usted no puede decir, inicio con el quinto piso, ¿es posible eso? No, dije, entonces, después No, de eso es lo que yo estoy viendo aquí para que tenga una relación y ustedes vean qué es lo que van necesitando. Es posible que en un problema le den demasiados datos que no se van a utilizar. Entonces aquí usted debe calcular el campo eléctrico, el vector de L. Aquí le falta el vector de L. Para calcular el vector de L, ¿qué necesito? A ver, señor Parragual. el vector de L, Inge, o el vector E. El vector de L me dice que va de mayor a menor potencial, del B al A. Ahora, el Ajá. campo eléctrico, para dibujar el vector campo eléctrico, ¿qué necesita? Previamente, antes de esto, en la última ecuación, calculamos el vector J. Una vez obtenido el vector J, podemos realizar la relación con el vector campo eléctrico y así obtener la dirección del campo eléctrico, que iría en la misma dirección que el del vector J. Entonces necesitamos plantear esta ecuación, ¿verdad? Que relaciona, a ver, esa de ahí, pero esa de ahí no tiene ningún campo eléctrico, ¿sí? Como no tiene ningún campo eléctrico, todavía no hace falta enunciarlo. Hay otra ecuación que dijo, ¿cuál es esa ecuación? Que relaciona el campo eléctrico. Es J igual a
No me acuerdo cómo se llama ese símbolo, Verá que Inge, ya pero está a punto de terminar, es decir, que no me acuerdo. Usted ahorita tiene toda la información a la mano. ¿Sí estamos claros? Es como que se vaya a rendir un examen sin nada, sin calculadora, sin nada. Ahí no va a decir, oye, es que me olvidé. es J igual a la permitividad por el campo eléctrico. J es igual a ¿qué? A la permitividad del material, creo que sí. No, no es permitividad, Inge, es... Es. A ver, señor Parra Soria, ¿cuál es la ecuación que quiere poner aquí su compañero? J igual a ¿cuánto? Señor Parra Soria. Ah, no está presente Parra Soria. Señor Romero. Señor Romero. Señor Romero. No quiere Sí, contestar. Inge. Ya, ¿qué le falta aquí? Quiere poner la ecuación J que relaciona con el campo eléctrico su compañero. ¿A qué es igual? El vector J es igual a... Verá, yo me estoy dando cuenta que los puntos que han llegado a obtener es pura copia. No saben hacer nada. No merecen pasar. Podría decir yo, Inge. A ver, señor Samaniego. Es sigma, Inge, que representa la conductividad. Sigma por... El campo eléctrico, el vector campo eléctrico. Correcto. Mire aquí, va en secuencia. Ahí sí. La primera ecuación de amarillo relaciona el potencial. No tiene el potencial. Ah, la segunda de celeste relaciona el potencial con el campo eléctrico. No tiene el campo eléctrico. Ah, esta es la ecuación que relaciona con el campo eléctrico. Vamos a pintarlo. Ya. Una vez que tiene el J y campo eléctrico, señorita Tuapanta, ¿qué sigue? Para poder resolver el problema. Señorita Como Tuapanta. necesitamos el campo eléctrico, tenemos que despejarle de la ecuación que tenemos ahí. ¿Cuál es ahí? De J igual a sigma por el campo eléctrico. No, es despejando lo mismo. Yo puedo despejar el sigma es igual a J sobre E. ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? Y ahí, como no me- tenemos relación de la J en la ecuación siguiente, entonces pues de ahí podemos sacar para ¿Cuál es la allá, ecuación siguiente? de la ecuación de la corriente. ¿Cuál es esa? De la corriente igual a la integral superficial de J punto ds. Ahí viene ese, porque aquí ya tengo el J, mire, tengo el J, ya, vengo acá. Esta es la ecuación que me relaciona el J y se ve involucrado otra variable que es la corriente. Pero en el problema ya le están dando la corriente, entonces ya quedó, como se dice, con eso queda, se puede, ay, estaba abierto. Con esto se puede solucionar el problema. Es decir, esa es la secuencia que tiene que hacer y para poder resolver el problema. Entonces, mire, le está pidiendo determinar la resistencia del sistema. Entonces, usted tiene que plantear, ¿qué necesito? Un procedimiento. La ecuación de resistencia, ¿cuál es? Es esta. Pero aquí tengo una incógnita. Conozco la I, pero no conozco la diferencia de potencial. Muy bien, la diferencia de potencial me relaciona a esta ecuación. Pero ahí desconozco el campo eléctrico. Muy bien, otra ecuación que me relaciona el J con el campo eléctrico. Ya puedo conocer el J, pero ¿cuál es la ecuación que me relaciona el J? El de acá. Ya conozco la I. Muy bien, entonces empiezo a desarrollar el problema. Vengo de abajo hacia arriba. Esa es la secuencia para poder
desarrollar el problema. Entonces ya tengo identificado, ya he hecho el análisis que primero va esta ecuación para determinar el J. Una vez determinado el J, viene la ecuación de acá. ¿Ya? Una vez, y con eso determino el campo eléctrico. Una vez terminado el campo eléctrico, vengo a esta ecuación de acá para determinar el potencial eléctrico. Una vez que tengo el potencial eléctrico, ya muy bien, finalmente puedo llegar a la respuesta que me están pidiendo. Esta es la secuencia por la cual usted debe realizar la solución o el desarrollo del problema. ¿Sí ven? Esto es lo que deben hacer ustedes en la exposición. Entonces plantean, dice, la resistencia a esto, para eso necesito estas otras corrientes. De aquí viene para acá al inicial. Esto es lo que voy desarrollando. Una vez que ya tengo determinado mis herramientas para poder resolver el problema, ahora sí vengo y empiezo a desarrollar con la ecuación 1. La ecuación 1 es la que está de la corriente. Ahora, esta ecuación 1, igual integral cerrada de superficie J punto de S, voy a aplicarle al problema. Mi objetivo es tratar de determinar la resistencia del sistema. Nos habíamos quedado con la señorita Torpanta. La señorita Vaca, ya tengo identificado el procedimiento, las ecuaciones planteadas. La primera ecuación, la que está de rosado. ¿Cómo aplico esta primera ecuación que está de rosado en el problema? Verá que esto hemos desarrollado, les he mandado de tarea individual, tarea grupal y les puse en la prueba principal. A ver, señorita Vaca, ¿cómo aplico esta primera ecuación que está de rosado? Igual integral cerrada de superficie J.S. ¿Cómo se aplica, señorita Vaca? Ya, buenos días. Para resolver la primera ecuación dibujamos lo que es el vector J. El vector J se dibuja radialmente en el mismo sentido que la corriente. Atención. Dígame cómo funciona primero. Veo que no saben ni cómo funciona la ecuación, esta ecuación de aquí. Dígame cómo funciona, por favor. La ecuación nos da la corriente y esta se da por la integral cerrada de superficie, es decir, que debemos aplicar a una superficie cerrada. No es que empezó dibujando un J, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué debo hacer en el gráfico? Primero en el gráfico seleccionamos lo que es como esta es una semiesfera, entonces podemos aplicar la ecuación. ¿Qué ecuación? La primera ecuación. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, para aplicar esta primera ecuación lo que hacemos es dibujar dos superficies gaussianas. ¿Por qué dos superficies? Una para el radio A y otra para el radio B. Pero en este caso, como están puestas a tierra, lo que dibujaríamos solamente serían media circunferencia. No es sería correcto. media esfera. No es correcto. Señor Vargas, ¿cómo funciona la ecuación de corriente que está aquí? La primera de la izquierda. Sería en una superficie cerrada. Tendríamos que aplicar esa ecuación. Verán, yo siempre les digo, hablen bien específicamente en el problema. Yo le puedo poner aquí. Para que se den cuenta de lo que están hablando. Que tiene que ser ya específico en cada uno de sus casos.
No en forma general, eso no me sirve y por eso es que no pueden resolver los problemas. Aquí tengo yo una superficie cerrada, esto es lo que dijo el señor Vargas. Sí. Yo tengo ahí una superficie cerrada. Verá que estoy tratando de resolver este problema. Y me dijo que esa ecuación funciona, hay que poner una superficie cerrada. Y yo le digo, tiene que ser específico. Y le pongo aquí una superficie cerrada. Le pongo ese cilindro. Es una superficie cerrada. ¿Está correcto, señor Vargas? No. ¿Cuál es lo correcto? A ver, por lo que nos dice, por lo que nos dice Gauss, tendríamos que en una superficie gaussiana imaginaria seleccionar un diferencial de superficie y ahí dibujar esos vectores que tenemos. Ya, pero usted ya me está yendo largo, me está haciendo mecánicamente. Lo primerito tiene que solucionarme la superficie. Me está diciendo una superficie cerrada, gaussiana, correcto. Yo le pongo este cilindro, es una superficie cerrada. Usted me dice, no, correcto. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué superficie entonces? Una superficie gaussiana imaginaria, media esfera sería. Este también es imaginaria, cerrada. Por otra superficie, voy a ponerle otra superficie. Aquí le pongo ahora una superficie cúbica, cerrada, imaginaria, una superficie cúbica, suponiendo que ese es un cubo. Es una superficie cerrada, imaginaria, gaussiana, cúbica. Eso es lo que me está diciendo, una superficie cerrada, le pongo una superficie cerrada cilíndrica, cúbica. ¿Es correcto? Estoy haciendo lo que usted me dice, una superficie cerrada. Y yo le digo, insisto, tiene que ser específico aplicado al problema. Así ya sería entonces una superficie esférica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tenemos ahí en el gráfico, es una media esfera. ¿Ya? Entonces tendría que ser igual una superficie esférica y como es la mitad. Eso sí es correcto. Entonces, ¿en dónde le pongo yo esa esfera? La media esfera. A un radio R. ¿En dónde? Usted me indica y yo le escribo. Para un radio entre A y B. Verá que hay a la izquierda y a la derecha, los dos electrodos tienen radio A y B. ¿En dónde? En donde está entrando la corriente. En la de la derecha. Ya, derecha. ¿En dónde le pongo la gaussiana? En el radio mayor que A y menor que B. Ya. Un radio mayor que A y menor que B. Suponiendo que este sea una media esfera. ¿Qué radio tiene? R. Radio R. Ya. Bien. Ya tengo el radio R, la semiesfera. ¿Qué más dice esta ecuación? ¿Cómo funciona? Le pregunté. ¿Qué más, verdad? ¿Qué más exige esa ecuación? Necesitamos los vectores J y DS. Entonces ¿Dónde dibujo esos vectores? ¿Cómo lo hago? en esa superficie gaussiana seleccionamos un pequeño diferencial y ahí sería de colocar los vectores. ¿Diferencial de qué? Verá que hay de longitud, de volumen, ¿de qué? De superficie. De superficie. Vamos a ponerle aquí. Ya. ¿Qué hago ahí? ¿Se encuentra a qué distancia? A una distancia R. Ya. Vamos a poner aquí. Ya está. Continúe. Entonces el vector J, de acuerdo, iría en la misma dirección que la corriente. Y la corriente al entrar en el electrodo, bueno, Ya, a la estamos Tierra, a la está en derecha. forma A la radial. derecha. Le voy. Sí. Usted tiene problemas de visualización, me decía. A ver.
Ahí, sí, sí, observa bien, ¿no? Sí, ahí sí. Ya. Entonces aquí está la superficie. Ahora, la corriente está entrando acá. ¿Y ahí qué pasa? Queremos dibujar el vector J. La corriente entra a la Tierra y sale en forma radial. Ya, radialmente. Bien, entonces el vector sale en forma radial desde aquí. Ya, ¿qué más hago de ahí? Y ahora ese sería el vector J y ahora tendríamos que colocar el vector de S. Ya, pero ¿verdad que el J está saliendo radialmente de aquí del centro? ¿Para qué pusimos entonces ese DS? ¿Qué Claro, función? tendría que ¿Ah? desde el diferencial. Tendría que ¿Ah? salir desde el diferencial de superficie. ¿Por qué? Por la Si el ecuación vector que está sale, mire, buscando. el vector J sale radialmente. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué le dibujamos sobre el DS? Porque es Mire, una integral. ¿ah? No, eso sí no sé, Inge. A ver, pero bueno, algo me dijo. La señorita Yambay, ya su compañero me dice que el J entra aquí y como es una esfera, sale radialmente. Y lo ponemos acá. ¿Para qué se dibujó el diferencial de superficie? Señorita Yambay. Para determinar la dirección en que va el vector J y el vector DS. Para determinar la dirección, si ya estoy determinando, esta es la dirección, mire. Esa es la dirección, ya se sabe. Sale radialmente, esa es la dirección. ¿Para qué se puso el vector, el diferencial de superficie ahí? Para ya destruir el producto punto. Pero si todavía no sé qué hacer con ese diferencial de superficie y ya quiere destruir el producto punto. Señor Yankee, ¿qué hago Sí, con el diferencial de superficie y el vector J que sale radialmente? Ya hasta ahí está. ¿Qué se hace? sobre el diferencial de superficie se grafica el vector de S. ¿Y qué hago con este vector? Verá que está saliendo de aquí del centro. Ahí. El vector J lo puede graficar también sobre el diferencial de superficie ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo graficar sobre el diferencial de superficie? para relacionar con el vector de S. No le digo para qué, sino por qué. Yo, Inge, Yo, Inge. No, señor Yankee. Vamos nuevamente con el señor Arboleda. Señor Arboleda. Ya se ha ido el señor Arboleda. Vamos con el señor Castiblanco. Ya tengo el vector J, el de S. ¿Para qué se pone el diferencial de S, señor Castiblanco? También ha salido el señor Castiblanco, verá que queda grabado. Y al final no me digan, mándenme un trabajito. Señor Castillo, Presente, Inge. ya, ¿para qué ponemos ese diferencial de superficie? Es por lo que la misma ecuación de la corriente nos pide dibujar una superficie imaginaria ¿Ya? para poder dibujar estos vectores. ¿Ya? Entonces, por ¿Correcto? esa razón, escogemos un pequeño diferencial sobre la superficie gaussiana y sobre estos es que deben salir el vector J y Ya, el correcto. ds. Ahora, yo tengo el vector J aquí, del punto eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo justifico para ponerle sobre el DS? Lo que dijo es correcto. Eh, Si el por- vector sale radial de ahí, ¿cómo hago? ¿En qué me baso para decir que salga sobre la superficie de S y no del centro? es por la propiedad que tienen los vectores de trasladarse.
Correcto. Ya. Si ve, cada cosa tiene el por qué, para qué. Ahí ya tenemos el vector J, ¿verdad? Viene radialmente ahí. Ya tenemos el J. Pero hay un electrodo, entonces ponemos el J sub. Aquí puedo poner J sub 1 porque hay una corriente I sub 1, I sub 1. En los dos lados son I sub 1. Y como es un solo, a ver, aquí tenemos dos electrodos, electrodo 1 y electrodo 2. Es decir, en este punto vamos a hacer que el de la derecha sea el electrodo 1, corriente 1. El de la izquierda, electrodo 2, corriente 1. Bien, ya está ahí, J1, producido por el electrodo 1. Pero también tengo ahí, acá, el electrodo 2. ¿Cómo hago? Señor Castillo. Ya, entonces, el J que dibujamos ahí fue el del electrodo 1. ¿Ya? Tendríamos que dibujar también el vector J que es producido por el electrodo 2. Ya, ¿cómo lo hago? Acá, mire, ¿cómo hago aquí el electrodo 2? Acá está, ¿sí ve? Sí, y la corriente está saliendo. Ya. ¿Cómo hago acá? Bien. Y, o sea, saldría así y entraría por el electrodo 1. Ya, entonces viene acá, ¿verdad? Sí. Es decir, de aquí hacia acá. Pero yo necesito, ¿en dónde? Yo no necesito aquí este vector J, J2. Yo no necesito. Lo tendremos que dibujar también sobre el diferencial de superficie en el otro ¿Qué debo electrodo. hacer? Este vector. Entonces tengo que Trasladarle. trasladarle. Entonces cojo y traslado acá. Yo puedo poner dos vectores o aprovechar la misma flecha y ¿qué hago? Con la misma flecha. Señor Castillo. J1, J2. Es J2, porque si le pone cerca es la multiplicación de esos vectores. Ya tengo ahí los dos vectores. ¿Qué más necesito? Ya tengo dibujado dos vectores sobre el diferencial de superficie que exige esta ecuación. ¿Qué más necesito? Ya está el diferencial de superficie vector. Dibujarle. ¿El vector qué? Vector de S. El vector de S, correcto. Entonces ese vector de S lo pongo acá, que sale del interior de esa superficie, ¿no? Ahí estamos, correcto. Entonces sería el vector superficie de S. Con eso ya usted puede resolver la integral. Una vez que se resuelve esa integral, a ver, parece que está muy grande. Una vez que resolvemos la integral, ya calculamos el vector J. Una vez determinado el vector J, ahora vengo a la ecuación que está a la derecha, que está con verbiado. J, ya tengo J, ahora el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va en la misma dirección del vector J. Por eso acá, pero aquí podemos decir que el campo eléctrico va de aquí a acá, el J. Y en esa misma dirección va el vector campo eléctrico. Entonces, con eso ya sé que el vector J va en la misma dirección del campo eléctrico. Ya tengo eso. La siguiente ecuación de potencial tengo el campo eléctrico y el vector de él. Entonces, para determinar la diferencia de potencial. Entonces, en esta ecuación exige que cumpla una condición que ya dijeron. A ver, el señor Castro, ya dijeron cómo funciona
la tercera ecuación que está con celeste. ¿Cómo funciona? ¿En dónde debo dibujar estos vectores? Los vectores Ajá. sobre un punto de la Ya, superficie gaussiana. ¿en dónde lo voy a poner? Ahí está. Preferiblemente así en el inicio, como sobre la Tierra. Aquí le pongo el punto, a una distancia R, pero no está sobre la superficie. Aquí, a una distancia R, en ese punto van el Los vectores. Ese vector es el campo eléctrico y el vector de él. El vector campo eléctrico ya sacamos la dirección a base de esta ecuación de aquí. ¿En qué dirección va el campo eléctrico, señor Castro? La misma que J. En la misma dirección del vector J. J. Entonces va hacia acá, justo ahí. Entonces ya le ponemos el vector campo eléctrico. Ahí tenemos el vector campo eléctrico. Y el vector de L, ¿dónde le dibujo? Porque aquí la ecuación me dice en un punto el vector E y el vector de L. ¿Cómo le dibujo el vector de L? El vector de L depende de los límites que le pongamos, como en este caso es... Ya tiene aquí, ya estamos resolviendo el problema, ya no habla en forma general, ya específico para este problema. ¿Cómo lo pongo? Sí. Este va de un mayor campo eléctrico a un menor campo eléctrico. Ya. Acá, ¿cuál es el mayor campo eléctrico en el gráfico? ¿En qué El lado? que está más cerca al centro del radio A. Yo puse aquí un 1 y acá un 2. ¿A qué lado? El mayor campo eléctrico está cerca del 1, o sea que va de derecha a izquierda. Ya, correcto. Entonces, como va de derecha a izquierda, ¿cómo lo pongo acá? Para poner ya el de L. ¿En dónde tiene que Ahí mismo le puedes poner un coma de L al lado de L, ¿o no? Ya, correcto. Entonces verá, como aquí hay un electrodo 1, esto sería un 1, 1, de L. Pero también tengo el electrodo a la parte izquierda, el electrodo 2. ¿Qué se hace? Ah, sí, también se pone el que es producido por el electrodo, un E2. Y ahí ya queda determinado, ¿verdad? Hay dos campos eléctricos, entonces con eso ya se determina el potencial. Una vez determinado el potencial, reemplazo en la última ecuación de la resistencia, la que está de color amarillo, y como ya se conoce la corriente, se calculó la resistencia. ¿Está claro? Ese es el procedimiento por el cual no es cuestión de aprenderse de memoria, ¿sí? Si yo le pongo 2 o 3 segmentos de conductancia, la conductividad, sigma 1, sigma 2, sigma 3, es decir, varias capas, usted va a tener 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, si tiene 3 capas, etcétera, etcétera. Es decir, usted, de acuerdo al problema, planteando correctamente, hay dos electrodos, muy bien, hay dos vectores J, dos vectores campo eléctricos. Hay un medio, hay una sola capa de tierra con conductividad sigma 1, muy bien. Hay dos capas, sigma 1, sigma 2. Hay tres capas, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Es decir, en cada capa va a pasar. Aquí tenemos dos capas. Mire que está ahí capa 1, donde que estamos dibujando es capa con
conductividad sigma 2. Es decir, a esas variables, el primer subíndice es correspondiente al electrodo 1 que está a la derecha y electrodo 2 que está a la izquierda. Pero como son dos conductividades, dos capas, sigma 1 y sigma 2, ahorita estamos poniéndole todo en la capa de conductividad 2. Entonces tenemos que aumentar ese subíndice. Entonces, como estamos en la capa 2, en los subíndices, el primero me indica que es el electrodo. El segundo subíndice me va a indicar la capa, conductividad 2. Electrodo 2, conductividad 2. Electrodo 1, conductividad 2. Campo eléctrico 1, conductividad 2. Campo eléctrico 1 campo eléctrico 2, conductividad 2. Campo eléctrico 1, conductividad 2. Ahí queda completo el gráfico. Si usted hace, como hay dos conductividades, lo mismo de aquí, usted lo sitúa acá. Esto de ahí se hizo para un radio mayor que A, pero menor que B. Ahora, para la capa 1, sigma 1, conductividad sigma, dice para un radio mayor que B, R mayor que B. Estamos en la parte de acá, de la izquierda. Entonces sería en esta parte se pone otra superficie gaussiana a una distancia R y nuevamente el mismo procedimiento en este sitio. Si hay otra capa, es decir, J1, capa 2, o capa 1, capa 3, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Con eso queda planteado el problema y esto ya hemos resuelto por varias ocasiones. Le mandé de tarea individual, tarea grupal y les puse en el examen principal. Entonces, es sencillo. Mire cuánto nos hemos demorado aquí, desde las 7 hasta las 8:16. Pregunté al inicio, ¿qué parte del problema de sistemas de puesta a tierra no entienden? Nadie me dijo nada. Supuse que todo estaba entendido. Para comprobar, empecé a preguntar. Sorpresa, nadie sabía cómo. ¿Por qué? Porque se aprendieron de memoria el problema que está aquí. Yo les resolví en clase este problema. Les expliqué en clase, pero lamentablemente solo se aprendieron de memoria y como estamos en teletrabajo, viva la vida, copia y copia. ¿Estamos? Y aquí les he demostrado que no depende de puntos. Si alguien avanzó a 27,99, el reglamento dice con 28 se pasa. Y pregunto, ¿sabe aquel tema? ¿Sabe cómo funciona esta ecuación de potencial? Y no me responde. Los puntos no me garantizan saber. Cuando usted explica, ahí recién está demostrando cuánto sabe o cuánto no sabe. Conclusión, para llegar a ese puntaje, copiar. O la otra es, se copiaron y se aprendieron de memoria. Llegaron a un puntaje sin saber. Pasan al siguiente curso, no sabemos nada. Bien, vamos ahora sí ya al siguiente tema. Son 3 temas que lo vamos a tratar rápidamente. Dice campo magnético a partir del potencial vectorial magnético. Vamos a coger otro Pine, otra hoja de Pine. Para calcular
el campo magnético a partir del potencial vectorial magnético, la ecuación que relaciona es esta. B igual al rotacional de A. ¿A qué significa? Preguntemos al señor, avanzamos hasta Castro. ¿Ya participó Castro? Sí. Ya, vamos con el señor Chango, no está. Chuquimarca. ¿Qué significa la variable A, la letra A? Señor Chuquimarca. No está, ya se ha ido, ha dejado. Estoy acordándome, Inge. ¿Se va a acordar el próximo semestre? ¿Verdad que ya ha dado el examen final y todavía no se acuerda? Está a punto de dar el examen de recuperación, todavía no se acuerda. Y yo les dije que vinieran ya repasando toda la materia, como que van a dar un examen de recuperación para que puedan hacer preguntas y sea más fructífero el curso. Pero veo que no me han hecho caso, ¿verdad? Están esperanzados en copiar nada más. El señor Flores, ¿qué significa la letra A? También estoy acordando. El señor Guacho, ¿qué significa la letra A? Verá que van a haber varias incógnitas y aquí tenemos la tutoría académica que es de 11 a 12. Ahí tienen la oportunidad nuevamente de preguntar qué cosa no han entendido de todos los temas. Señor Heredia. El vector potencial magnético, Inge, disculpe. ¿Me está preguntando? No, es el vector potencial magnético. Entonces yo le digo, ¿qué significa la letra A? Y la respuesta, ¿cuál es? El vector potencial magnético. Cuando me pone un signo de interrogación significa, ¿es verdad o no? Entonces es el vector potencial magnético. Entonces, cuando debe ser una respuesta, no debe contestar con signo de interrogación. Cuando contesta con signos de interrogación significa inseguridad. ¿Será esto? Es otra pregunta que le está haciendo. No es una respuesta, ¿está claro? Entonces, he planteado B igual al rotacional de A. ¿Qué significa A? El vector potencial magnético. Ya, correcto. Entonces, hay una ecuación del vector potencial vectorial magnético. ¿Cuál es esa ecuación? ¿Alguien me puede decir, por favor? Ahora sí, ya en forma general, vamos a ver quién sabe quién, para tomar en consideración quién más o menos puede ser merecedor a una ayuda. Yo le puedo dictar. Nombre. Cuando diga nombre es apellido. Samaniego, Inge. Samaniego, dígame, ¿cuál es la ecuación que relaciona el potencial vectorial magnético a este? A ver, el vector A es igual a μ sub 0. A igual a μ sub 0. Dividido por 4pi. Dividido para 4pi, ¿qué más? Integral cerrada. ¿De qué? En este caso depende en qué estaríamos trabajando, Inge. Ya, dígame algo. De superficie, puede Ya. ser, Inge. Ya. Ya, la corriente la corriente, arriba corriente. Eso que se multiplica por el vector dl. Ya.
Y todo eso dividido para R. ¿Ya? A ver, alguien que diga está correcto o incorrecto. Esa es una integral de superficie. ¿Está correcto lo que dijo su compañero? Lo que me dice. ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? Inge Ilbay, no, no está correcto, Inge. En el caso Ya, de la ¿cuál es lo superficie, correcto? es por el diferencial de superficie. No es de L, sino de S. Sí, no es de L, Ah, sí, sí, perdón, Inge. Sí, sí. es de Y L, es vector, Inge. Nada más. también el vector. De S. Sí. Y En la también parte, es ahí está correcto. mi sub 0 sobre 4pi integral de la superficie que multiplica el vector J sub S. Falta aquí otro. No es correcto No, eso. en vez de la corriente es J sub S, el vector J sub S. R. J. Ya. Ahí. R. Sí, ya. Ok, estaría bien. Escalares. No, el vector JS y el vector de S. Multiplicación. Sí, Ya. Alguien que diga está correcto lo que estamos viendo ahí. Aló. Alguien que me confirme si eso que... No es integral cerrada ahí. ¿Cómo? No es integral cerrada. No es integral cerrada. Entonces, ¿qué tipo de integral es? Integral abierta de volumen. Integral abierta. Entonces, quitamos eso de ahí. Ahí. Ahí ya está bien. ¿O no? Ajá, y en vez de S es V. De S. Ya no es integral de superficie. No. ¿Qué integral es? De volumen. ¿Y cuál es ahorita estamos tratando con la de superficie? Entonces, no es correcto. A ver, alguien que me diga, por favor. Para la de superficie, ingeniero, ahí está correcto. ¿Es correcto eso? Sí. ¿Alguien puede confirmar? ¿Alguien más? ¿Aló? ¿Puedo volver a... ¿Puedo corregirle yo, Inge? Tal vez. No. Ya no. Bueno, Inge. ¿Nombre? Samaniego, Inge. Samaniego. ¿Qué cosa va a corregir ahí? A ver, si es el vector A es igual a mi sub 0 sobre 4pi, integral es integral de... Bueno, en este caso si estamos en superficie, si es integral de superficie, ¿Ya? por J, por el vector J, si está el vector J, y aquí es ds y R, sí, J, no, sí está bien, Inge. JS por DS. Solo J nomás, Inge. ¿Qué significa JS?
la densidad de la superficie, la superficie. No. ¿Alguien sabe qué significa JS? Es la densidad superficial de corriente. Ya. JS. Correcto. Entonces, mire la importancia que tiene en saber las ecuaciones. Entonces, chequen. La información, voy a regresar acá, a este tema. ¿En qué capítulo se vio eso? ¿Se recuerdan? En el capítulo 5 vimos eso. Capítulo 5, vamos a poner... Está en el primer tema, algo así. Capítulos, ese es el capítulo 5. Ahí está la información. Esta es la información del capítulo 5. Mire cómo está saliendo aquí. El A, potencial vectorial magnético en integral de volumen. El M, vector magnetización, producto cruz con el vector unitario. Luego... Más arribita también está el vector A. Sí, obviamente el vector A, pero aquí está en sumatoria. No, más arriba, Inge, está en el primer, está en el 5.2. Aquí no hay ningún vector A para acá. ¿Se ve? En el 5.2, Inge, ese es el 5.1. Ahí ya se pasó, Inge. Está justo bajito de la gráfica. Esta de aquí, ¿en qué formato está ahí? Esta C, ¿qué significa? Esa no es la integral, es la integral cerrada, Inge. ¿De qué? ¿Era que integral cerrada de superficie, de volumen, de qué? Es la integral cerrada de... Para poder resolver los problemas, esas cositas es la que hay que tomar en consideración. Por eso le estoy insistiendo en esa parte. Si la teoría ya, ustedes ya tienen la información. Ahora estoy tratando de que ustedes me digan algo puntual lo que se necesita. ¿Cómo funcionan las ecuaciones? ¿Qué significa cada variable? ¿Dónde se ubican las variables? Conocido eso, entonces usted puede resolver el problema. ¿Alguien dijo algo? Sí, Inge, bueno, el tema que se mencionó lo vimos en el capítulo 4. Ahorita estamos con esta ecuación. Decía integral cerrada. ¿De qué es? Es integral de línea, Inge. De línea. ¿Y qué significa eso con respecto ahí al gráfico? Miren. Perdón, Inge, le escuché entrecortado, no le escuché, perdón. Ya me dijo una integral cerrada de línea. Y esa ecuación viene del gráfico. ¿En dónde está eso? ¿Qué significa eso? ¿En dónde está la integral cerrada de línea en el gráfico? ¿Cuál representaría la integral cerrada de línea en ese gráfico? Ahí. ¿De acuerdo? La ecuación tiene, las variables de la ecuación tiene que ponerle en el gráfico. Entonces, si usted puede poner las variables de la ecuación en el gráfico o viceversa, entonces sabe cómo resolver el problema. Caso contrario, es complicado, no va a saber dónde ubicar los valores, a no ser que le hayan resuelto el problema, se aprendió de memoria y en la parte real nunca va a tener ese problema. El mismo problema, no cambian los problemas.
¿Alguien puede decir integral cerrada de línea? Correcto, pero en el gráfico, ¿dónde está? ¿Alguien? Nadie. Miren, la integral cerrada de línea es cuando usted tiene un alambre cerrado. Aquí está un alambre circular por el cual va a circular una corriente I. Cuando tiene un alambre, ya sea circular o cualquier otra forma por el cual circula una corriente, ahí se aplica esta ecuación para una integral cerrada de línea. Un alambre es lineal, estamos claros. Si tiene un alambre en una trayectoria totalmente irregular, por decir, esa trayectoria sería así. Integrar eso es complicado, ¿verdad? Entonces, los problemas que se hacen son integrales de una circunferencia. Aquí estoy poniendo en 3 dimensiones. La circunferencia es esto, ¿verdad? Integral cerrada de línea, es decir, el alambre es de forma de una circunferencia. Por ahí circula una corriente. Esos problemas se han desarrollado. Así es como funciona esto. Pero no solo para una circunferencia, para cualquier alambre, en cualquier formato. Este que está en el centro, este dibujo, es un alambre circulando una corriente I. Integrar eso es complicado. Pero en un alambre en forma circular es fácil. Depende del problema, ¿verdad? Entonces, si se le pone un alambre circular, el problema es sencillo. Si yo le pongo en un examen esta figura, es complicadísimo. Claro. Y si alguien no tiene conocimientos de qué es lo que está haciendo, podría tratar de hacer igual a la circunferencia y no es igual. Bien, esta entonces se aplica cuando la corriente circula por un alambre, específicamente aquí el alambre es de forma circular. Eso es una ecuación. También se dio cuando es volumétrica. Mire, aquí tiene la ecuación del potencial vectorial magnético en un volumen, utilizando el vector magnetización M. Y usted ya sabe cómo el vector magnetización, a qué es igual el vector magnetización. Son ecuaciones que usted ya debe saber. Mire, aquí tengo yo un volumen, cojo un diferencial de volumen, en ese diferencial de volumen grafico el vector magnetización M mayúscula, que es el vector total, la suma de todos los momentos de dipolo magnético M minúscula. A una distancia R, en el punto M, estoy ubicando el potencial vectorial magnético A. Claro. ¿Y cómo obtengo yo la dirección del potencial vectorial magnético? Utilizando esto, mire. El A me da la dirección del producto cruz entre estos dos vectores. Entonces, eso es muy importante que usted tenga conocimientos. Y de ahí viene más abajo el JMS, densidad superficial de corriente de magnetización. El vector magnetización, pero aquí en la superficie, el M en la superficie, producto cruz con el vector normal. Hay que entender cómo funcionan las ecuaciones para poder determinar o resolver el problema. Acá, en cambio, en esta ecuación, vamos a obtener la densidad de corriente de magnetización. Y esta ecuación funciona en el interior del volumen. El JMS solo en la superficie. El JM dentro del volumen. Ya que es igual al rotacional del vector magnetización. M mayúscula. Verá que el M minúscula es momento del dipolo magnético. Y de aquí hacemos la relación y nos salen otras ecuaciones. La relación que tiene
densidad de flujo magnético B con la intensidad de campo magnético H a través de la permeabilidad del material, permeabilidad mu. Entonces, mire cómo se obtuvo esos datos. Y aquí usted tiene que tener presente que existen materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Cuando cumplen cuando estamos en materiales diamagnéticos, cuando la permeabilidad relativa del material es menor que 1, materiales paramagnéticos con la permeabilidad relativa es mayor o igual que 1, y ferromagnéticos cuando la permeabilidad relativa es mucho mayor que 1. Está en el orden de los miles. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Entonces, mire, aquí vienen las otras ecuaciones, condiciones de frontera, la curva de histéresis, que eso tienen que leer la información. Pero lo que se tenía planteado en el curso, esto es sistemas de puesto a tierra, que ya se cubrió. Campo magnético a partir del potencial vectorial magnético. Son estas ecuaciones que estoy poniendo aquí. Esta es la ecuación del campo magnético, específicamente densidad de flujo magnético igual al rotacional del potencial vectorial magnético. Y el potencial vectorial magnético existe para una distribución lineal, para una distribución superficial y para una distribución volumétrica de corrientes. Y el último tema es los vectores magnetización, densidad de magnetización JM y densidad superficial de magnetización JN sub S. Con eso se está cubriendo lo que se ha planteado. Eso es lo que se quiere enfatizar. En 3 horas no se puede cubrir la totalidad de los capítulos que se dio. Es decir, aquí estamos en forma resumida la parte más importante que usted debe saber. Y por eso es que les hago preguntas, ¿verdad? ¿Es correcto aquello? Y nadie me responde. Entonces acá me pasé. Entonces aquí tenemos los vectores de magnetización JMS, esto de aquí. El otro era el JM, esta ecuación. ¿Dónde existe? En el interior del volumen, dentro del volumen. Y el otro es en la superficie, aquí, el JM en la superficie, JMS, el vector JMS en la superficie. El mu normal de la superficie perpendicular hacia afuera. Entonces, todo esto tienen que repasar. Esta ecuación del potencial vectorial magnético para una distribución volumétrica. La anterior era para una distribución lineal. Aquí es una distribución lineal. Y la de superficial de la volumétrica, usted pueden conocer, en vez de tener dentro del volumen, está en la superficie. Entonces, por favor, aquí está el JMS en la superficie. Entonces, por favor, revisen la materia, revisen la teoría. Y ese fue el compromiso para poder que ustedes entiendan de una mejor manera
era que vengan repasando toda la teoría como que iban a dar un examen en esta semana, pero no lo hicieron. La intención no es dar todito como se hizo en cada uno de los capítulos, sino este curso es para reforzar las partes que no están entendidas. Entonces repase, por favor. El día de mañana vamos a tratar, ¿dónde está? Este curso de recuperación, planificación. Mañana viernes, circuitos magnéticos, ecuaciones de Maxwell, teorema y vector de Poynting y ondas planas. Con eso concluimos el repaso de todo eso. Entonces, vengan repasando estos temas, esos 4 temas: circuitos magnéticos, ecuaciones de Maxwell, teorema y vector de Poynting y ondas planas. En la clase de tutorías académicas, que es de 11 a 12, vamos a seguir con el siguiente tema. Mira, acá dice tutoría académica. Planificación de la tutoría académica. ¿Qué se va a abordar? Densidades superficiales y volumétricas de polarización. Vectores, magnetización, densidad de corriente, de magnetización, densidad de corriente superficial, de magnetización. Nuevamente, les he planteado, porque yo sé que aquí hay falencias. Y ondas planas. Eso vamos a tratar de 11 a 12. Espero que estos temas que hemos abordado en la clase de hoy vayan y repasen para que haya preguntas y diga, vea, esta parte no entiendo bien, ¿cómo funciona? ¿Para qué es esto? ¿Dónde se aplica? ¿Por qué se aplica? Eso sí tiene un significado relevante. ¿Está claro? Mire, este problema: un alambre conductor muy largo de longitud L lleva una densidad de corriente I. Utilizando la ley de Biot-Savart, determinar la densidad de flujo magnético en el punto M a una distancia de desde el alambre, como se muestra en la figura. Esto de aquí, resuelvan como tarea, le estoy enviando. ¿Sí? Se lo hizo en clase, se le mandó como tarea individual, se lo mandó como tarea grupal, se lo presentó en el examen. ¿Ya? Entonces, háganlo, por favor, esto de aquí. Resuélvanlo como tarea. El 4, y vamos a ver el 5. El 5 también. Aquí, miren, este es el problema que estamos tratando. El primero, hoy. Un alambre conductor muy largo de radio R3 y permeabilidad μ/m transporta una corriente estacionaria I. Coaxialmente con el conductor, un tubo de la misma permeabilidad es colocado con radio interior R2 y exterior R1, tal como se muestra en la figura. Determinar los vectores H, V, M, JM y JMS. Lo que se vio ahorita en las ecuaciones, ¿verdad? JM ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir en ecuación? ¿Alguien? JM es igual al vector M evaluado en S. No. Producto. No. Perdón, ese es el JMS. JMS es igual al No, rotacional. JM estoy preguntando. Por eso el vector JM Yo hice. es igual al rotacional del producto cruz del vector M. JM ¿a qué es igual? El rotacional, producto cruz con el vector de magnetización. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Es rotacional o es producto cruz?
Rotacional. Es el rotacional del vector de magnetización. Su nombre, por favor. Samaniego. Ahí, ¿cómo está? ¿Qué es eso que está ahí? Es el gradiente, Inge. Eso es gradiente. Ya, gradiente. Si le pongo ahí esto. Es el gradiente del potencial. Ya. Si le pongo esto de aquí. Ahí, eso. ¿Qué significa? Es el... Sigue siendo no, y es la divergencia, Inge. Es la divergencia del potencial. Verá que también tienen problemas. No tiene nada que ver con eso. A ver, ¿es correcto lo que está diciendo su compañero? ¿Es la divergencia del potencial? ¿Alguien puede decir, por favor? A ver. Mire que hay problemas. Señor Arboleda, ¿está correcto? Dice la divergencia del potencial, ¿es correcto? No. Sí, señor Castiblanco, ¿es correcto? A ver, cada uno me lee, por favor. Ya. Señor Castiblanco, léame eso que está ahí. Ya se ha retirado el señor Castiblanco. Señor Castillo. Ya, presente. Sí, Sería veamos. la divergencia del potencial. El señor Castro. Sería la divergencia del potencial por Señor, el gradiente. No. señor Chango. No está. Sería la divergencia del potencial. Señor Chuquimarca. No está, se ha ido él. Señor Flores. La divergencia del potencial, Inge. Señor Guacho. La divergencia del potencial. Señor Heredia. Señor Ilbay. La divergencia de B. Señor Jiménez. La divergencia del potencial. Señor Lema. La divergencia del potencial. Señor León. La divergencia del potencial. Señor Lozano. La divergencia del potencial. Señorita Pacheco. La divergencia del potencial. Señor Parra Hualpa. Divergencia de potencial. Señor Parra Soria. Divergencia del potencial. Señor Romero. La divergencia del potencial también. Señor Samaniego. Y la divergencia del potencial. Señorita Tuapanta. La divergencia del potencial. Señorita Vaca. Divergencia del potencial. Señor Vargas. No sé eso, Inge. Eso no sé. Divergencia del potencial. Señor Yankee. La divergencia del potencial. Todos dijeron la divergencia del potencial. Eso no es la divergencia del potencial. Lo que estoy poniendo ahí no significa nada. Para que sea divergencia, la variable que está después del punto debe ser un vector. Si es un vector, ahí sí sería divergencia, pero si no es vector, no es divergencia. Es como que le ponga yo A, B. ¿Qué significa eso? Es una multiplicación. Ya. Si le pongo el punto, ¿qué significa? Producto punto. Ya. Si le retiro esto, ¿qué significa? Una multiplicación. Eso no es nada. Porque estamos en vectores.
El punto no significa multiplicación. ¿Ahí qué es? Multiplicación. Es multiplicación. Entonces, por favor, el punto no es multiplicación. La X no es multiplicación. Si le pongo la X, ¿qué significa? El rotacional. Hay nada ahí. No significa nada. Si le pongo yo esto de ahí, Tampoco nada. Tampoco. nada. Si le pongo esto, ¿qué significa? Ahí sí Es el rotacional. producto cruz de dos vectores. Eso. Si ven la importancia que tiene escribir correctamente, JM, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? Al rotacional Inge. del vector magnetización. X no significa multiplicación ni producto cruz. El X con el vector nabla a la izquierda es rotacional. Ahí, esto se lee como rotacional. ¿De qué? De un vector. ¿Cuál es el vector? Magnetización. Ahí está, rotacional del vector magnetización. Si yo le quito esto, ¿qué significa? El de la derecha. ¿Alguien me puede decir qué significa? El vector nabla. Nabla, correcto. Si le pongo esto, Rotacional. si le pongo esto, Rotacional del vector magnetización. ¿está claro? Entonces lo que dijeron, el rotacional del producto cruz es una barbaridad. Entonces, repasar todos estos parámetros. ¿Qué más se trataba aquí para concluir? El J, M, S. ¿A qué es igual? ¿Alguien me puede decir? Es el producto cruz entre el vector magnetización y el vector unitario. Pero el vector magnetización, ¿en dónde? En La la superficie. superficie, por el vector unitario normal. Y el vector magnetización M, ¿a qué es igual? Es igual a nu menos nu sub 0 por el vector H. ¿Es correcto eso? ¿O está mal? Está mal, Inge. ¿Cuál es lo correcto? Es la permitibilidad sobre la permitibilidad en el vacío menos 1, todo eso multiplicado por el vector H. Con respecto entonces al permeabilidad del material en forma general con respecto al vacío menos 1. ¿Y H qué significa? La intensidad de flujo magnético. No. ¿Qué significa H? Intensidad del campo magnético. Intensidad de campo magnético, correcto. Por favor, repasar todas las ecuaciones con sus respectivos nombres y específicamente las ecuaciones, cómo se pueden dibujar en el gráfico, qué se necesitan para poder dibujar en el gráfico las variables que están en la ecuación y cuál es el criterio
que se debe utilizar en dicha ecuación. Es decir, eso es lo que siempre digo, tienen que aprender a manejar las ecuaciones. Las variables que están en las ecuaciones tienen que ponerle en el gráfico. Ahí es productivo el aprendizaje. Ahí es productivo la ecuación. La ecuación puede aprenderse de memoria. Ahora, si no sabe interpretar cómo funciona, no sirve de nada. Bien, pongan presente en el team, por favor, y nos vemos en la clase de tutorías académicas de 11 a 12. Asistan, por favor.